Que Dios les bendiga a todos. Qué bueno poder compartir con ustedes nuevamente este tiempo en la palabra para compartir eh, una enseñanza bíblica con ustedes extraída del Evangelio de Mateo. Lo que quiero compartir contigo, que me ves, que participas por medio de esta grabación es eh, lo que el Señor hace, ¿verdad? La experiencia que vive, eh, en este caso Pedro, eh, eh, y los discípulos, ¿verdad? En una situación muy inusual que surge en su experiencia durante el ministerio de Cristo en la tierra. Puntualmente quiero referirme a Mateo capítulo 14, para los que pueden dar seguimiento al texto. Voy a leer, si usted no tiene a mano su Biblia, para que también pueda conocer qué es lo que nos narra el pasaje como tal. Y Mateo 14, los versos del 22 al 33 tienen como título: Jesús anda sobre el mar, Jesús camina sobre el mar. Dice así la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Entonces, Jesús recién acaba de manifestar un milagro potentoso, ¿verdad? Que fue la multiplicación de los panes, la alimentación de esa multitud con panes y peces, y las multitudes le siguen, ¿verdad? El apóstol Juan va a decir en su evangelio que mucha gente, mucha de esta multitud seguía al Señor más que todo por saciar su necesidad de alimento y no tanto por un compromiso genuino en su corazón. Sin embargo, bueno, ahí está la realidad. Las multitudes le seguían. Enseguida, entonces Jesús, después de todo aquel acontecimiento, ¿verdad? Este dice que hace entrar a sus discípulos en la barca para ir a la otra ribera. Lo interesante es que él los manda adelante, ¿verdad? Los envía por delante y dice que él se atrasa un poquito, ¿verdad? Despidiendo a la multitud. Dice el verso 23, estoy leyendo Mateo 14, 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Esta eh, dinámica de oración, esa vivencia, ese estilo de vida de oración de nuestro Señor también es muy enfatizado en los evangelios, ¿verdad? Era común para nuestro Señor el apartarse, orar. ¿Cuánto más tiene que serlo para nosotros también? Esa comunicación directa con el Padre a través de la oración. Bueno, Jesús es nuestro modelo y él siempre se apartaba a orar. Dice el verso 24, y ya la barca estaba en medio del mar, ¿verdad? Cuando llegó la noche y Jesús quedó solo en ese lugar, la barca, mientras tanto, con los discípulos, dice, ya estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Entonces había viento contrario, azotaba la barca. Mas a la cuarta vigilia de la noche, es decir, ya de madrugada, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Imagínese usted la escena ahí. Estos discípulos que estaban acostumbrados al mar, como pescadores, que eran, ¿verdad? La mayoría de ellos, están ahí en algo muy habitual para ellos. Sin embargo, surgen vientos fuertes, contrarios, dice, azotan la barca, y tras de esa tempestad, de pronto ven venir sobre el mar a alguien caminando, ¿verdad? Entonces, los discípulos viéndole andar sobre el mar, dice el verso 26, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Qué interesante, ¿verdad? Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y Jesús se revela, ¿verdad? Eh, Se muestra a ellos y para tranquilidad de ellos, porque están, dice, atemorizados. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, qué interesante esta actitud de Pedro, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe,
¿Por qué dudaste? Le hace la pregunta. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Qué interesante toda esta narración, ¿verdad? Que nos hace el Evangelio de Mateo. Qué interesante esta experiencia que viven los discípulos. Y digo interesante porque lo sigue siendo también para ti y para mí. Qué importante que nosotros, cuando veamos en la escritura estos relatos, podamos extraer de allí la enseñanza aplicable a nuestra vida, esos principios de vida prácticos para nuestro tiempo presente, porque la escritura, aunque esto fue escrito hace tantos años, ¿verdad? Sigue siendo útil, sigue siendo provechosa, sigue siendo eh, de edificación, de bendición para todo aquel que se acerque a ella. Bueno, yo quiero referirme en estos minutos que tengo para no hacerlo muy extenso. eh, Puntualmente titulé esta enseñanza, La voz del Señor nos libra del temor. Y quiero hacer esa aplicación al presente de este texto, pensando en nuestra realidad, en nuestra vida, en nuestras situaciones de hoy. La voz del Señor nos libra del temor. Dice el verso 26 de este capítulo 14 que acaba de leer de Mateo. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. El temor es una reacción muy común en nosotros, los seres humanos. De hecho, no necesitamos que nadie nos enseñe sobre el temor, ¿verdad? Basta observar a los niños ya desde pequeñitos, ¿verdad? Cómo de forma natural en ellos, y esto es producto de la caída en realidad, se experimenta desde pequeñitos ya el temor, el miedo. Los que somos padres podemos observar eso con nuestros hijos. No necesitan que uno les enseñe a tener miedo. De pronto, ellos empiezan a crecer y empiezan a expresar miedo a ciertas cosas. ¿Por qué? Porque la caída ha afectado todo este mundo y la experiencia de vida, aquello que fue paz allí en el huerto de Edén, aquello que fue quietud y tranquilidad, después del pecado, después de la caída y después de salir de ese contexto, viene no solo el pecado, viene la muerte, pero viene una serie de consecuencias, incluidas el temor. Así que el temor es algo que está ahí presente. Yo recuerdo de mi hija Naomi, eh, que cuando ella estaba pequeñita y ya empezó a caminar sola y ya daba sus pasos y ya empezó a crecer, nos sorprendió un día y fue hasta jocoso porque veníamos de la congregación, por cierto, en la noche, y íbamos caminando por una parte ya llegando hacia la casa en que vivíamos en ese momento. Y de pronto empieza ella a brincar y a saltar y a gritar y saltaba. Y ayúdeme, ayúdeme, no se quita, no se quita. ¿Y qué era? Ese día descubrió su sombra. Nunca ella había experimentado esto de que en nuestro cuerpo, ¿verdad? Hace ese efecto con la luz y genera sombra que nos sigue, ¿verdad? Y ella se movía y saltaba y gritaba con miedo, asustada, porque ella no podía entender cómo esa mancha oscura, ¿verdad? Le estaba siguiendo. Bueno, ¿cuántas veces nosotros ahora, ya no niños, ya con nuestra edad, ¿verdad? Madura, tenemos momentos de temor, de miedo? Ya tal vez no es la sombra nuestra, pero a veces hay situaciones de oscuridad que vienen, situaciones que no podemos controlar, que queremos que se despeguen de nosotros y nos atemoriza, aún ya con una edad, ¿verdad? Adulta. Bueno, la verdad es que cuando crecemos, el temor quiere seguir presente en nosotros. Y debemos nosotros entonces tener las armas suficientes para combatir el temor. ¿Y qué mejor manera, verdad? ¿Qué mejor arma podemos nosotros utilizar para combatir el temor que la palabra misma de Dios, que la palabra de nuestro Señor? Su voz trae seguridad. Dice el verso 27 al 29. Pero enseguida, después de que dieron voces de miedo, Jesús les habló.
la voz del maestro, diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven, vuelve a hablarle el Señor. Y ahora le dice, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. La voz del Señor nos libra del temor, es el tema que estoy compartiendo. Y quiero dar un primer punto. Voy a dar dos puntos específicos en esta noche. El primero es que la voz de Jesús nos impulsa a caminar sobre aguas turbulentas. La voz de Jesús nos impulsa a caminar sobre aguas turbulentas. ¿Cuántas veces has pensado que no podrás avanzar? ¿Cuántas veces en medio de las circunstancias que nos rodean has pensado que no vas a poder salir adelante, que no vas a poder avanzar en medio de esas circunstancias? Y viene esa maravillosa voz del Señor que nos impulsa a seguir por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros, por medio a veces incluso de una enseñanza como esta, de una predicación, de alguna persona que Dios usa para recordarnos algún texto bíblico o para simplemente darnos ánimo y esperanza en Cristo. Pero qué lindo que es cómo la voz de Jesús nos impulsa a nosotros a seguir adelante, a caminar sobre aguas turbulentas. Eso es una realidad, un principio de vida que yo creo que podemos extraer a nuestro presente de esta experiencia de los discípulos. La voz de Jesús nos impulsa a caminar sobre aguas turbulentas. Él sigue hablando hoy en día, así como le habló a Pedro y le dijo, ven, camina sobre las aguas. Comprueba quién soy yo, le está diciendo Jesús. Camina sobre las aguas. Y eso es lo que hace el Señor. ¿Por qué nosotros podemos avanzar con seguridad ante la voz del Maestro? Porque ya Él lo ha hecho antes. Cuando Jesús le dice a Pedro, camina, ya él venía caminando. En él no hay ninguna limitación. En él no hay ninguna cosa que lo detenga. Su poder es sin igual. Y cuando el maestro habla, cuando la voz de Jesús viene a nosotros, creámosle y caminemos sobre las aguas turbulentas. Amén. Él sigue alentándonos. ¿Puedes oír su voz? ¿Estás escuchando la voz del Señor? Porque Él sigue hablándonos, Él sigue alentándonos, Él sigue impulsándonos a caminar sobre las turbulencias de la vida. El mundo tiene su propia voz. El mundo tiene múltiples voces que susurran y la mayoría de esas voces son voces de desesperanza, de derrota, voces de ruina, voces de destrucción. Pero la voz del Señor nos impulsa a caminar aún sobre aguas turbulentas. Yo espero que le estés escuchando este día. Si has llegado a este video no es por casualidad. Si estás como los discípulos en medio de una barca, en medio de una turbulencia, en vientos contrarios, como decía el texto, cree, cree que el Señor te está hablando. Escucha su voz que te dice ánimo. Escucha su voz que te dice no temas, hija, no temas, hijo. Mira con fe lo que Él es, lo que Él puede hacer, lo que Él ha hecho. Cree que te ama, cree que Él te impulsa a seguir adelante. ¿Por qué? Porque ahí va a estar siempre cerca de ti. Espero que así sea, que estés escuchando su voz. Y si no es así, que puedas entonces opacar todo ruido, ¿verdad? Que hace el mundo y todo aquello que estorbe tu relación con el Señor. Qué lindo poder tener esa libertad de oír la voz del Señor, porque Él sigue hablándonos. Él sigue hablándonos. Y si hay otra voz que ha venido a ti a decirte, no vas a salir, tú no eres capaz, no sirves para nada, estás acabado, estás acabada, todo terminó. Yo espero que esta enseñanza te recuerde que Jesús sigue hablando hoy
y sigue hablando con esperanza, y sigue hablando con autoridad, y sigue proclamando, ven, hijo, tú puedes caminar sobre las aguas. Y Él está ahí cerca, y es lo más importante. Él está ahí cerca. Dice el verso 30 también, que Pedro ya empezó a caminar de verdad sobre las aguas, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Qué interesante, porque Pedro se arriesga, Pedro toma una decisión de fe. Ante la voz del maestro que le dice, ven, él empieza a caminar. Y quizás ese sea tu caso o el mío o el de muchas personas en este momento, en algún momento de nuestra vida, o tal vez lo estás viviendo hoy, que has escuchado la voz del Señor, que te ha dicho, ven, camina, aún en medio de lo que está enfrente, esos vientos contrarios, avanza. Y entonces empezamos a caminar, pero quitamos la mirada del Señor y empezamos a ver el agua moverse. Y vemos el agua transparente y vemos hacia abajo. Yo me imagino en la noche esa agua seguro se veía aquello oscuro, profundo, moviendo el viento, agitando aquella tempestad y Pedro empieza a asustarse. Y entonces dice este verso 30 que empieza a dar voces, en otras palabras, gritó como loco. ¿Cuántas veces nosotros hemos gritado como locos? No necesariamente de forma audible, pero a veces gritamos de lo profundo de nuestro corazón. Hay clamor, hay una necesidad tan grande porque nos asustamos, nos atemoriza lo que estamos viviendo. Y clamamos al Señor y gritamos y acudimos a Él esperando una respuesta. La buena noticia, como dije antes, es que Él está cerca. Entonces, primero, la voz de Jesús nos impulsa a caminar sobre aguas turbulentas, sí, pero lo segundo que podemos extraer como principio de vida aplicable y muy importante es enfoquémonos en la voz del Señor, no en el ruido de la tormenta. Enfócate en la voz del Señor, no en el ruido de la tormenta. Porque la tormenta puede estar presente, es una realidad, no vamos a anular lo que estamos viviendo, pero la voz del Señor trae paz, la voz del Señor trae ánimo. La voz del Señor nos alienta a seguir. Enfoquémonos en esa voz. Mientras Pedro se enfocó en la voz del maestro, iba avanzando. ¿Qué fue lo que pasó? Quitó su mirada de Jesús, se desenfocó de aquella palabra del Señor y empezó a ver a ver la tormenta, a escuchar la tormenta, el ruido que había en su alrededor. Dice este mismo verso 30 en la nueva versión internacional, al sentir el viento fuerte, dice, entonces se llenó de miedo, ¿verdad? Al sentir el viento fuerte. Y es que a veces vamos caminando contentos, avanzando de la mano del Señor, pero empezamos a sentir el viento. Tal vez tú estás sintiendo el viento y con fuerza sobre tu vida porque te dieron alguna noticia que no te agradó, que no esperabas, porque algo no te salió bien a nivel laboral o a nivel personal o familiar, porque surgió una complicación. Ese es el ruido de viento fuerte que está viniendo a ti. ¿Pero qué? Te vas a enfocar en ese ruido, vas a quedarte con la mirada ahí para desesperarte y hundirte. ¿O vas a recordar que el Señor está frente a ti hablándote y diciéndote, avanza, avanza, camina? Yo creo que lo más importante es no desenfocarnos de la voz del Señor. No escuchemos el ruido que hace la tormenta. El enemigo quiere que nos desenfoquemos, que pongamos la mirada y los oídos en donde, en la tormenta, pero nuestra vista y nuestro oído y nuestro corazón está puesto en el Maestro, en aquel que es el vencedor, el todopoderoso, el que nos ama con amor eterno, el que nunca nos abandona. ¿Usted cree que si yo viera a mi hija o a mi hijo o a mi esposa que amo o a cualquiera de mis seres queridos que empiezan a hundirse, yo lo voy a dejar ahí ahogarse? Claro que no. Haré todo lo posible, todo lo que pueda por sacarlo de allí. Cuanto más el Señor está cerca para extender la mano.
Tal vez no lo estás viendo ahorita. ¿Por qué? Porque estás desenfocado, desenfocada. Tal vez no estás oyendo su voz porque hay tanto ruido de tormenta alrededor tuyo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Aquieta tu corazón. Escucha la voz del Señor que te dice, ten ánimo, no temas, como leíamos ahora, ¿verdad? En el verso 27. Ten ánimo, yo soy, dice el Señor. No temas, no temas, hija, no temas, hijo. Sí, está difícil, sí, hay viento contrario, sí, está dura la tormenta, pero no temas, no temas, dice el Señor. Qué lindo que nosotros podamos vivir de esa manera, refugiados en el Señor, enfocados en Él y atentos a su voz, no a lo que dice el mundo, no al ruido que hace la tormenta, sino a la voz del Señor. Por eso es que ante las adversidades de la vida debemos caminar por fe, y nuestros sentimientos deben ser sometidos a la seguridad y confianza que nos brinda la palabra de Dios. Tú y yo no nos movemos por sentimientos, nos movemos por fe. Y cuando nuestros sentimientos quieren flaquear y llevarnos al temor y a la desesperanza, aferrémonos a la voz del Señor. ¿Dónde está la voz del Señor? Más cercana está aquí, es su palabra viva. Entonces confiemos en lo que Él ha escrito, en lo que Él ha dicho, en lo que está escrito para ti y para mí. Si Él cree que podremos caminar sobre las aguas, entonces yo lo creo. Sigo avanzando aún y cuando otras voces digan lo contrario. ¿Qué tal si ahí donde estás lo repites? Si mi Señor cree que yo puedo seguir avanzando sobre la tempestad, entonces yo lo creo. Yo lo creo y confío. Dígale, confío en ti, Señor. Me aferro a tu palabra, Señor. Me aferro a tu voz que me dice, ven, camina, sigue avanzando. Yo creo que cruzaré este mar porque tú estás conmigo. Esa convicción es la que la palabra de Dios quiere proporcionarte a ti y a mí. Esa convicción de fe, esa seguridad, esa paz que nadie más puede darnos, es lo que podemos hallar en Cristo Jesús, en la presencia de nuestro Dios y en su palabra viva. Busca su rostro. Si estás en la crisis, si estás en la tormenta, busca su rostro. Aquieta tu corazón, cierra tu oído a todo ese ruido que hace tu entorno. Tómate un tiempo para escucharle, para venir a Él. Invita al Espíritu Santo a que ministre tu ser, te hable y cree esa palabra. Y sigue caminando con fe. Sigue caminando, porque el Maestro sigue hablando. La voz del Señor nos libra del temor. Yo creo que Él sigue hablando. Su palabra es su voz principal para ti y para mí. Y quiero regalarte para ir cerrando un texto que expresa la voz del Señor para ti y para mí. Así como le dijo a sus discípulos y le dijo a Pedro, no temas, ¿verdad? Porque yo soy. Camina, avanza. El Señor nos sigue hablando por medio de su palabra. Y hay un texto muy lindo que dice Isaías 41:10. Recíbelo, recíbelo de parte del Señor para ti. Créelo, fortalécete en él y avanza. No temas. Escúchalo. No temas. Isaías 41:10. Dice el Señor, porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. No estás solo, no estás sola. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. De Él viene la fortaleza. Tal vez tú dices, ya no puedo más. Deja que Él te dé esa fuerza. Oiga, qué lindo. Siempre te ayudaré. ¿Cuándo? Siempre. Y vuelve a repetir, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si hay alguien justo y todopoderoso, es nuestro Dios.
Y Él te dice hoy, no temas, no desmayes, yo te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Y dice el verso 13 también, que me gusta mucho, aquí mismo en Isaías 41:13, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Quién sostuvo a Pedro cuando empezó a hundirse? La mano del Señor. ¿Quién le ayudó a salir adelante? El Maestro. ¿Quién está extendiendo su mano hoy en medio de tu problema? El Señor Jesús, que te ama y nos da esta promesa. Espero que esta palabra sea significativa para ti, que has llegado a escucharla, a recibirla, y que la gloria sea siempre dada al Señor, porque no hay nadie tan fiel, tan bueno como Él. Qué maravillosa es su voz. Quiero cerrar con esta frase que, a manera de conclusión, resume lo que he intentado transmitir hoy. Iglesia, que tus miedos nunca sean más fuertes que la fe que vive en ti. Hermano, hermana que me ves, que tus miedos nunca sean más fuertes que la fe que vive en ti. Hombre, mujer, que estás aquí, escuchando, viendo este video, recuérdalo, que tus miedos no sean más fuertes que la fe. Y si sientes que los miedos están siendo más fuertes que la fe que hay en ti, entonces afirma esa fe. ¿Cómo? Nútrete de la palabra del Señor. Llénate de su presencia, busca su rostro en oración. Deja que su Espíritu Santo llene tu ser y te fortalezca y te consuele y te ayude a seguir adelante. Dale prioridad en tu vida. Enfócate en Él y cobra ánimo, porque hay esperanza en Jesús. Hasta pronto. Muchas gracias por su atención. Bendiciones de lo alto.